La escucha activa es una técnica y estrategia específica de la comunicación humana. Rost la definió como un término genérico para definir una serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas. Implica asimismo, entre otros aspectos, ofrecer disponibilidad y mostrar interés por la persona que habla. Se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Se entiende la escucha activa como parte indispensable dentro de cualquier contexto comunicativo, pero es en el campo educativo donde posee una importancia extrema, y es que si esta estrategia no se emplea por parte del receptor, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, es imposible que éste se dé de forma favorable. Una de las partes más importantes de la comunicación consiste en escuchar a los demás. Si no prestamos atención, nos perderemos fragmentos cruciales de información que podrían referirse a algo que va mal o en algún aspecto que nos impida reaccionar a tiempo. Si no escuchas a tu entorno, difícilmente sabrás qué se necesita o qué se requiere. El oído es el órgano responsable de la audición y el equilibrio, y está compuesto por mecanorreceptores, quienes captan las vibraciones y las transforman en impulsos nerviosos que irán hasta el cerebro, donde los estímulos serán interpretados. Se divide en tres zonas: externa, media e interna. El oído externo es la parte del aparato auditivo que se encuentra en posición lateral al tímpano o membrana timpánica. Comprende la oreja o pabellón auricular, lóbulo externo del oído, y el conducto auditivo externo, que mide 3 centímetros de longitud. El oído medio se encuentra situado en la cavidad timpánica llamada caja del tímpano, cuya cara externa está formada por la membrana timpánica o tímpano, que lo separa del oído externo. Incluye el mecanismo responsable de la conducción de las ondas sonoras hacia el oído interno. Es un conducto estrecho que se extiende unos 15 milímetros en un recorrido vertical y otros 15 en un recorrido horizontal. El oído medio está en comunicación directa con la nariz y la garganta a través de la trompa de Eustaquio, que permite la entrada y la salida de aire del oído medio para equilibrar las diferencias de presión entre este y el exterior. El oído interno o laberinto se encuentra en el interior del hueso temporal, que contiene los órganos auditivos y del equilibrio, que están inervados por los filamentos del nervio auditivo. La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre un 65% y un 80% del total de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no verbales. La escucha activa es una de las competencias comunicativas decisivas para lograr aprendizajes significativos, formación democrática y construcción de ciudadanía. Desarrollar estrategias para lograrlo exige ser conscientes de su importancia y de los mecanismos necesarios para hacerlo. La escucha activa es fundamental para crear en el aula ambientes democráticos basados en la confianza y comunidades de aprendizaje donde cada cual pueda expresarse de manera libre y auténtica, sin tratar de imponer el conocimiento ni la forma de acceder a él de quien enseña, evitando validar creencias que vayan en contra de los conocimientos centrales de las disciplinas o de los principios que sustentan los derechos humanos. Oír es un proceso natural que afecta solo al oído. En cambio, la escucha implica el proceso del pensamiento, un proceso en el que interviene la memoria a corto plazo, la asociación de ideas, el conocimiento del mundo,
el conocimiento de la situación, la propia personalidad del oyente, etc. La clásica teoría de la comunicación, que distingue entre mensaje, destinatario y emisor, hace olvidar un hecho fundamental en la comunicación real cara a cara, que la escucha es recíproca en todo momento, por lo que estamos hablando probablemente de la parte más importante del acto comunicativo. Los modos de escuchar implican habilidades diferentes, como los siguientes. Escuchamos con un objetivo determinado, obtener información, entender algo. Las expectativas que tenemos sobre el tema, tipo de lenguaje y estilo nos ayudan a entender. Número 2. El feedback es inmediato. Podemos invertir los papeles de emisor-receptor en cualquier momento. 3. Se nos exige feedback, retroalimentación mediante gestos, miradas, etc. 4. Hay pausas, cambios de entonación que fragmentan el discurso en partes que se escuchan por separado. 5. Hay apoyatura en otros estímulos sensoriales, ruidos, olores, aspecto, tacto, escritura, que ayudan a interpretar el texto. 6. El tipo de lenguaje varía según la situación, pero suele contener mucho ruido y redundancia. Cuando escuchamos, al mismo tiempo intentamos dar respuesta a las preguntas: ¿quién habla? ¿Por qué habla? ¿O quién y de qué? Es obvio que durante la escucha realizamos innumerables operaciones cognitivas que tienen un único fin, que es el comprender. El sonido nos ubica en espacio y el tiempo. Si cerramos los ojos, ahora somos conscientes del tamaño de la sala por la resonancia y los sonidos que se reflejan. También somos conscientes de las cantidades de personas que nos rodean por los microrruidos que están recibiendo. En la actualidad estamos perdiendo la capacidad de escuchar. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque la ventaja de escuchar con atención se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. En segundo, porque el mundo de ahora es tan ruidoso que nos mete en una saturación visual y acústica. Esto se refiere que es muy difícil escuchar y sobre todo lo hace muy agotador. Según Fisher, el escuchar puede definirse como el proceso por el cual el lenguaje hablado es convertido en significativo en la mente. Llegamos a la conclusión de que el escucha es muy importante e indispensable en la vida y en la educación, ya que esto es fundamental para poder comunicarnos y comprender a nuestro entorno. Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Epiceto de Frigia. Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. Finding refuge in my own light.